Bienvenidos a Tus Derechos. Este programa está dedicado al derecho al agua. Aproximadamente 884 millones de personas carecen del acceso al agua potable en el mundo. Más de 2.600 millones de personas no tienen acceso al saneamiento básico. Cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores de 5 años por causas relacionadas con esta problemática. Al año se pierden 443 millones de días lectivos a consecuencias de enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento. Ante esta terrible realidad, el 28 de julio último, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el acceso al agua potable como un derecho humano básico y urgió garantizar que las personas que carecen de líquido vital puedan ejercer este derecho. La resolución fue aprobada por 122 votos a favor, ningún voto en contra y 41 abstenciones. Bien amigos, así empieza una nueva edición de Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional. A continuación, nuestros titulares. En nuestra secuencia, el Tribunal explica sus sentencias. El doctor Luis Sáenz nos comenta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho al agua. Presentamos un video producido por la empresa de saneamiento de la región Chavín sobre el proceso del agua potable y saneamiento con el apoyo al programa Pro Agua de la cooperación alemana GTZ. La doctora Gabriela López entrevista al doctor Oscar Díaz sobre los alcances del derecho al agua. Presentamos el video producido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre el sistema de fortalecimiento de capacidades del subsector saneamiento. El doctor Francisco Morales Arabia entrevista a Michael Rosenauer, director del programa Pro Agua de la cooperación alemana GTZ, quien nos explica la importancia de este proyecto. En el marco de la ceremonia por el 49º aniversario de creación del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, el 27 de agosto último, el magistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle Jayén, recibió la condecoración en el máximo grado José Gabriel Gálvez Egusquiza. La ceremonia se desarrolló en el Centro de Convenciones de la Fortaleza Real Felipe. El pasado 25 de agosto, el profesor alemán Robert Alexi recibió la medalla de honor del Tribunal Constitucional Toribio Rodríguez de Mendoza por los méritos alcanzados como destacado catedrático y maestro universitario e innovador permanente de algunas corrientes doctrinarias contemporáneas sobre argumentación jurídica y otros temas. Seguidamente, el doctor Alexi ofreció una charla magistral a los asesores del Tribunal Constitucional. Bien amigos, a continuación el desarrollo de la información. El doctor Luis Sáenz nos comenta la jurisprudencia desarrollada por el Tribunal Constitucional respecto del derecho al agua. Entre las sentencias paradigmáticas reconocidas por el Tribunal Constitucional, merece especial atención aquellas que tienen que ver con el reconocimiento del derecho fundamental al agua potable. Este último atributo, como bien se sabe, no se encuentra expresamente reconocido por la norma constitucional. Ello, sin embargo, no ha impedido de que nuestro Tribunal Constitucional, en su condición de supremo intérprete de la Constitución, opte por su reconocimiento a partir de la cláusula contenida en el artículo 3 de la norma constitucional. Según este último dispositivo, la enumeración de los derechos reconocidos en la norma fundamental no excluye aquellos otros de naturaleza análoga que se funden, que se sustenten en principios como la dignidad de la persona, el Estado democrático y social de derecho, la forma republicana de gobierno y el principio de soberanía popular. En este contexto, el reconocimiento del derecho fundamental al agua potable ha supuesto para el Tribunal Constitucional la posibilidad de reconocer no solamente un derecho de particular relevancia, sino que a su vez se le ha dotado de determinados contenidos que, según la versión del Supremo Intérprete de la Constitución, se consideran de primera trascendencia para efectos de poder delimitar cuáles son cada una de las ventajas que puede obtener el ser humano a partir del reconocimiento de dicho derecho. Según la versión que nos proporciona el Tribunal Constitucional, el derecho fundamental al agua potable cumple dos tipos de roles o finalidades: finalidades o roles personales y finalidades o roles extrapersonales. En lo que respecta a las finalidades personales, considera el Tribunal Constitucional de que el agua potable supone un derecho de características prestacionales, es decir, que impone una obligación al Estado de promoción en la lógica de que el Estado debe crear un conjunto de condiciones que faciliten el acceso a los ciudadanos del recurso o del líquido elemento. Desde el punto de vista de los roles extrapersonales,
El Tribunal Constitucional considera de que el agua potable facilita el desarrollo y el progreso del Estado en diversas actividades, como por ejemplo la minería, la agricultura, la industria y otras que ahora no mencionamos. El Tribunal Constitucional, por otra parte, estima de que el contenido fundamental del derecho al agua potable puede ser medido desde tres perspectivas. En primer lugar, desde el punto de vista del acceso. En segundo lugar, desde el punto de vista de la calidad. Y en tercer lugar, desde el punto de vista de la suficiencia. En lo que respecta al acceso, nos dice el Tribunal Constitucional que se trata de garantizar condiciones de cercanía mínimas o elementales entre el lugar donde se encuentra el líquido elemento y el lugar donde se encuentran sus destinatarios, priorizándose en el caso de aquellas personas que cuenten con menores recursos económicos. En lo que respecta a la calidad, se trata de garantizar ciertos estándares mínimos de salubridad, ya que no solamente se trata de disponer del líquido elemento, sino que a su vez este no se encuentre dañado o perjudicado por determinados márgenes de contaminación que obviamente no son buenos para nada en relación con el reconocimiento y goce de dicho atributo fundamental. Finalmente, en lo que tiene que ver con la suficiencia, se trata de que el líquido elemento se brinde pero en cantidades que resulten óptimas o mínimamente razonables. En suma, el derecho fundamental al agua potable, desde el punto de vista de su reconocimiento, desde el punto de vista de su goce, permite la realización plena de diversos derechos fundamentales. No solamente se trata de un derecho individualizado o unilateralmente considerado, sino que es un derecho cuyo ejercicio permite la consolidación de otros valores y bienes constitucionales, como ocurre con la vida, la salud o el medio ambiente. Seguidamente, presentamos un video producido por la empresa de saneamiento de la región Chavín sobre el proceso de agua potable y saneamiento con el apoyo del programa ProAgua de GTZ. Al norte de Lima, capital del Perú, hallamos el hermoso departamento de Ancash, el que es atravesado de sur a norte por la Cordillera Blanca, que conjuntamente con la Cordillera Negra forman el Callejón de Huaylas, por el cual fluye el río Santa. La Cordillera Blanca está conformada por una cadena de montañas nevadas y de nieves perpetuas, destacando por su belleza el Nevado Huandoy, Hualcán y el Huascarán, la cumbre más alta del Perú, con 6.768 metros sobre el nivel del mar. Todo el conjunto de montañas es denominado Parque Nacional del Huascarán, comprendiendo además 663 glaciares, 269 lagunas, 41 ríos y 22 fuentes termales. Tanto las montañas nevadas, los glaciares, las lagunas, los ríos y fuentes termales constituyen un patrimonio natural de la región y tienen en común la sustancia fundamental generadora de vida, el agua dulce, base para el desarrollo de la existencia de todos los seres, la agricultura, el turismo y la industria de la región. La singular y espectacular geografía y belleza del Callejón de Huaylas ha configurado la idiosincrasia del poblador del Callejón de Huaylas, formando su carácter y personalidad. En medio de esta realidad exuberante, la entidad prestadora de servicios de saneamiento Chavín Sociedad Anónima, conformada el año de 1991, brinda el servicio de agua potable y alcantarillado a la ciudad de Huaraz, Caraz, Aija y Chiquián. El agua que beben los vecinos de Huaraz proviene de los ríos Paria y Auqui, que nacen en la parte alta del Valle de los Deshielos de la Cordillera Blanca. El agua de estos ríos es captada en 3 puntos mediante la captación de Yarush, captación de Unchus y la captación de Coyur. La captación comprende una estructura de cemento y piedra llamada presa de captación. Esta estructura comprende un vertedero para embalsar el agua y poderla captar, una rejilla que evita el paso de elementos flotantes como arbustos y maderas, y una compuerta que regula la entrada del agua captada.
Luego el agua pasa al desarenador, estructura de forma rectangular que hace que la corriente de agua desacelere. De esta manera, la arena y las piedras pequeñas que ingresaron se asientan en la base por tener un mayor peso. Una vez concluido este primer proceso, el agua es conducida mediante tuberías a las plantas de tratamiento. En esta parte cabe indicar que en la captación Coyur se suministra cal a fin de disminuir el nivel de acidez del agua. La ciudad de Huaraz cuenta con 3 plantas de tratamiento de agua potable. Bellavista, con una capacidad de producción de 110 litros por segundo. Marián, con una capacidad de 120 litros por segundo. Y Paria, con una capacidad de producción de 120 litros por segundo de agua potable. A las plantas de tratamiento el agua llega turbia, y para eliminar esa turbidez, la empresa le suministra una sustancia denominada sulfato de aluminio, cuya propiedad es juntar las partículas pequeñas de tierra formando grumos o flóculos cada vez más grandes que en el sedimentador caen por su peso. Veamos este proceso en forma práctica en el laboratorio. Después el agua pasa a los filtros, que cumplen una función similar a la de un colador fino. Generalmente los filtros tienen diversas capas de arena u otro material filtrante que retienen todas las partículas que aún tenía el agua, saliendo esta completamente clara. Sin embargo, el hecho que el agua tenga una apariencia clara no quiere decir que ya podemos consumirla, pues aún puede contener bacterias y microorganismos que causan enfermedades. Para eliminar estos microorganismos, el agua es tratada con cloro, sustancia que tiene la propiedad de eliminar cualquier microorganismo dañino. De otro lado, se le aplica suficiente cloro a fin de que ésta persista en las redes que conducen el agua a las casas, y de esta forma se evita que se contamine en el trayecto. Ahora sí podemos decir que el agua es potable, es decir, apta para el consumo humano sin causar perjuicio en la salud del consumidor. Para garantizar la buena calidad del agua potable, la EPS Chavín Sociedad Anónima desarrolla un control de calidad del agua que produce en forma permanente a través de sus profesionales que realizan estudios y análisis en el laboratorio de la empresa. El agua potable producida por las plantas de tratamiento es conducida a la ciudad por tuberías a los reservorios, donde se regula la disponibilidad del agua, almacenándola en momentos de poco consumo y utilizando este volumen en momentos de máximo consumo. El sistema cuenta con 6 reservorios con una capacidad de almacenamiento total de 4.650 metros cúbicos. El agua de los reservorios es distribuida a los domicilios y otros mediante una red de tuberías que recorre la ciudad en el subsuelo. Para cada casa se instala una caja de registro que incluye un medidor, el que tiene como objetivo medir la cantidad de agua que consumimos mensualmente. De este modo es que contamos con agua potable de buena calidad y en cantidades adecuadas para diferentes usos de las familias, instituciones, entidades comerciales o industrias de nuestra ciudad. Pero esta historia no termina aquí, pues culminado este servicio, comienza el servicio de alcantarillado, servicio tan importante como el de abastecer de agua potable.
El servicio de alcantarillado sanitario consiste en recolectar las aguas usadas mediante una red de tubería de gran diámetro. A fin de limpiar el agua usada de los desagües, los funcionarios de la EPS Chavín Sociedad Anónima y autoridades locales y regionales vienen ejecutando coordinaciones con la finalidad de contar con una planta de tratamiento de aguas residuales. A continuación, escuchemos las declaraciones del gerente general de la EPS Chavín Sociedad Anónima, ingeniero Juan Tarazona Minaya, respecto al valor económico, importancia y uso racional del sistema de agua potable. Se puede observar que para poder nosotros llegar con este vital servicio a cada uno de los hogares de nuestros usuarios, todo el esfuerzo que tiene que desplegar EPS Chavín con recursos humanos, con recursos materiales y las fuertes inversiones que se tienen que realizar para que la ama de casa, el usuario común y corriente, tenga este vital servicio en sus domicilios. Por ello es nuestra invocación y nuestra recomendación a nuestros usuarios para que ellos puedan valorar el recurso hídrico que se les entrega este servicio de agua potable y no se esté desperdiciando, no se esté derrochando. Las recomendaciones siempre de EPS Chavín ha sido de que se utilice racionalmente el servicio de agua potable y que nos permitan pues de esa manera contribuir a que más usuarios puedan contar con este vital servicio. Después de conocer de dónde proviene y cómo se produce el agua potable, así como se recolectan las aguas residuales, es importante que recordemos: en la producción de agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario es necesario el uso de infraestructura adecuada, insumos, mano de obra y un equipo profesional, el cual tiene un costo. Estos son cubiertos con las tarifas que pagamos mensualmente. Uno de los costos de mayor relevancia en la producción de agua potable en la EPS Chavín es el gasto en insumos químicos que permiten potabilizar el agua. Este representa el segundo costo en importancia respecto al costo total. Al ser costoso producir agua potable y el servicio de alcantarillado, debemos usar el agua con prudencia y en forma racional. La tubiedad o las partículas que hayan pasado de acá, de los decantadores. Debemos valorar el hecho de contar con agua potable y el servicio de alcantarillado sanitario de buena calidad, pues estos servicios evitan enfermedades y mejoran nuestras condiciones de vida. A continuación, la entrevista que realiza la doctora Gabriela López al doctor Óscar Díaz sobre los alcances del derecho al agua. Contamos con la presencia del doctor Óscar Díaz Muñoz, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos y profesor universitario en estas ramas del derecho. Bienvenido, doctor Díaz. Muchas gracias, Gabriela, y muchas gracias al Tribunal Constitucional por esta tan amable invitación. De nada, al contrario, gracias nuevamente por asistir al programa. Quisiéramos hablar con usted acerca de un elemento fundamental en la vida de la persona, que es el agua, ¿verdad? Pero el agua no solamente es un elemento vital, sino también que es un derecho. ¿En qué consiste el derecho al agua? Bueno, lo primero que habría que decir es que el reconocimiento del derecho al agua potable como derecho humano, como derecho fundamental, ha venido a través de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ¿no? En concreto estoy hablando de 2 sentencias en sendos procesos de amparo en el año 2006, el expediente 6546 y el expediente 6534, donde ha habido un reconocimiento por parte del Tribunal Constitucional del derecho al agua potable como derecho fundamental. De estas 2 sentencias, ¿qué podemos sacar como definición, si se quiere, o intentar una definición
del derecho fundamental al agua potable? Pues lo que tendríamos que decir es que es el derecho a tener acceso al agua potable en condiciones de suficiencia, condiciones de salubridad y en condición de adquirible, ¿bien?, para el uso personal y doméstico. ¿Qué significa cada una de estas tres características? Bien, sí, eso pasaremos a desarrollarlo en el momento en que entremos a un tema que me interesaría abordar, que es que el Tribunal Constitucional en estas sentencias ha hablado de unos contenidos mínimos del derecho al agua potable como derecho fundamental, ¿bien? Y los contenidos mínimos que el Tribunal Constitucional ha resaltado son, en primer lugar, el acceso, ¿bien? Entonces, el agua potable tiene que ser accesible desde una perspectiva de tenerla cerca de la vivienda, el acceso al agua potable, o cerca, pues, del centro educativo, por ejemplo, ¿no? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, al tratar el tema del agua potable y al hablar sobre este contenido mínimo de la accesibilidad, ha señalado que esta accesibilidad debe de ser en dos órdenes: de accesibilidad física y también accesibilidad económica. La accesibilidad física es lo que vengo de decir, ¿no?, que el agua potable puede ser accesible en un lugar, o en la vivienda, o en un lugar próximo a la vivienda, o a un centro educativo, también por poner un ejemplo. Eso en cuanto a la característica de accesibilidad, al mínimo indispensable de accesibilidad. ¿Bien? El otro elemento indispensable en el derecho fundamental al agua potable es el de la calidad. ¿Bien? Es decir, el agua potable tiene que llegar a las personas en condiciones plenas de salubridad. ¿Bien? Y la última característica, o el último mínimo indispensable del derecho fundamental al agua potable, es lo que se denomina la suficiencia, que ya lo adelanté al momento de la definición del derecho al agua potable, ¿no? Es decir, el agua potable, cuando menos, debe satisfacer las necesidades elementales, ¿bien?, o primarias de la persona, es decir, el uso personal y el uso doméstico. ¿Bien? Entonces, estos elementos mínimos de acceso, calidad y suficiencia, podríamos decir que configuran como el contenido esencial del derecho fundamental al agua potable. ¿Bien? Que el legislador, al desarrollar este derecho fundamental al agua potable, tiene que por fuerza observar. Y así vemos que lo ha hecho, porque algún tiempo después de esas sentencias se ha aprobado la Ley de Recursos Hídricos en el año 2009, la Ley 29.398, que en su artículo 40 regula este derecho al agua potable y contiene estas exigencias mínimas, estos mínimos indispensables de acceso, calidad y suficiencia, que son los configuradores del derecho al agua potable, ¿no? Bueno, doctor Díaz, le agradecemos su participación en el programa. Enseguida, sobre el mismo tema, presentamos el video producido por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento sobre el sistema de fortalecimiento de capacidades del subsector saneamiento. Hoy, la población de todo el mundo enfrenta una difícil situación en el abastecimiento de agua potable. Y en el Perú, esto ya se vive. El 24% de la población carece del servicio de agua. El 43% no tiene acceso a ningún tipo de servicio de saneamiento. Y casi un 80% de aguas residuales van a los ríos y al mar. Además de la insuficiente cobertura, la calidad de los servicios no es óptima, la sostenibilidad es deficiente y se requiere fortalecer las capacidades en las instituciones y las personas vinculadas a la prestación de servicios de agua y saneamiento. Esta situación debe cambiar. Por ello, el Estado peruano, en su Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015,
Agua es Vida ha considerado el desarrollo y fortalecimiento de capacidades como una estrategia sectorial para lograr la sostenibilidad de los servicios de saneamiento. La inversión en desarrollo y fortalecimiento de capacidades es tan importante como las inversiones en infraestructura y el desarrollo del marco institucional y legal. Estas son las tres piezas claves para el desarrollo del sector saneamiento. Para implementar la estrategia de desarrollo y fortalecimiento de capacidades, la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda ha creado el Sistema de Fortalecimiento de Capacidades, SFC, como una red de instituciones públicas y privadas con conocimientos, experiencias y recursos que aportan al fortalecimiento de capacidades en el subsector de saneamiento. El sistema tiene como objetivos contribuir a la formación, capacitación y especialización de recursos humanos, promover investigaciones para el desarrollo de alternativas tecnológicas apropiadas, fortalecer capacidades institucionales, modernizar la gestión de las instituciones y promover la cultura del agua. El modelo organizacional del sistema de fortalecimiento de capacidades comprende 4 niveles: nivel de dirección, nivel de gestión estratégica, nivel de ejecución y nivel de implementación de capacidades. Un primer nivel de dirección a cargo del Comité Nacional, liderado por la Dirección Nacional de Saneamiento, DNS, quien también está a cargo del nivel de gestión estratégica. A su vez, la red de ofertantes está a cargo del nivel de ejecución de servicios de fortalecimiento de capacidades. Finalmente, los demandantes de servicios de fortalecimiento de capacidades se ubican en el nivel de implementación de las capacidades. El Sistema de Fortalecimiento de Capacidades, SFC, ofrece servicios de capacitación, asistencia técnica e innovación y transferencia tecnológica. El SFC desarrolla un programa de actualización de competencias técnicas en agua y saneamiento con el Colegio de Ingenieros del Perú y tiene planeado seguir desarrollando diversos cursos en el año 2009. Y con la Pontificia Universidad Católica del Perú se viene desarrollando el Diplomado de Gestión Integral y Sostenible del Agua. Y para el 2009 se ha programado 2 diplomados, uno en Dirección Estratégica en Agua y Saneamiento y otro en Gestión Empresarial. En el tema de asistencia técnica se viene desarrollando un programa para implementar instrumentos de regulación y mejorar la gobernabilidad en las entidades prestadoras de servicios de saneamiento, EPS. Este programa tiene la finalidad de desarrollar las capacidades de las EPS para que puedan cumplir con las obligaciones derivadas de la suscripción del contrato de explotación, que incluye el cumplimiento del Plan Maestro optimizado, el Código del Buen Gobierno Corporativo y el Manual de Rendición de Cuentas. Se tiene previsto para el año 2009 desarrollar un programa de asistencia técnica en gestión comercial y otro de intercambio y desarrollo de capacidades horizontales. Y en el servicio de innovación y transferencia tecnológica, el sistema ofrece un programa para mejorar la gestión de presiones en sistemas de abastecimiento de agua potable en el ámbito de servicios de Sedapal, desarrollado por la empresa privada Bach Armaturen, GmbH y el mismo Sedapal. SFC. Fortalecemos capacidades para dar sostenibilidad a las inversiones en agua y saneamiento, en beneficio de todos los peruanos. A continuación, la entrevista central del Dr. Francisco Morales Arabia a Michael Rosenauer, director del programa Pro Agua de la cooperación alemana GTZ. En esta edición del programa Tus Derechos, dedicada al derecho del agua, nos encontramos con Michael Rosenauer, director de Pro Agua,
el programa de la cooperación alemana para el tema del agua. Bienvenido a nuestro programa. Muy buenos días, bienvenidos a ustedes. El gobierno alemán, ¿por qué ha decidido tener un proyecto del agua en su cooperación técnica con el Perú? Mira, el gobierno alemán en la cooperación con el Perú tiene 3 áreas focales a lo cual los 2 gobiernos han decidido de concentrarse, ¿no? Uno de estos es el agua y saneamiento, otro es el desarrollo rural sostenible y el tercero tiene que ver todo con los temas de gobernabilidad, descentralización, modernización del Estado. Entonces, el sector agua y saneamiento, en primer instante por su significancia para los derechos humanos, su significancia como un servicio social, ya desde muchísimos años forma parte de este portafolio de proyectos y programas que ejecuta la cooperación alemana en el Perú. Es un argumento. Otro es, en específico acá en el Perú tenemos todavía una situación de un servicio tanto en cobertura, en calidad y continuidad deficitario. Sigue siendo todavía un mayor problema. Y por eso estamos juntándonos a los esfuerzos del gobierno en mejorar o en superar estas deficiencias y mejorar este servicio, ¿no? Eso es un derecho humano, es un servicio social y por ende un aporte del gobierno alemán en una temática que es vital para que la población en el Perú puede desarrollar sus capacidades sociales, económicas en una forma adecuada. Este programa de Pro Agua de la GTZ tiene unas particularidades, porque para que nuestro público entienda, no es que Alemania a través de su cooperación viene a traernos agua o a que produzcamos agua, sino tiene algunos componentes específicos en su programa. Sí, no, eso es correcto. Bueno, ahí para los oyentes hay que explicar un poco que la cooperación alemana, por encargo de nuestro Ministerio de Cooperación, divide el trabajo principalmente a través de 2 grandes organizaciones. Una es la cooperación financiera, a través del KfW. El gobierno alemán apoya a la inversión en infraestructura, ¿no? En plantas, en redes, tanto de agua potable como de tratamiento de aguas residuales. Eso es el KfW. A diferencia, la GTZ, digamos la institución y el programa que yo estoy dirigiendo, se dedica más al tema de fortalecer capacidades institucionales y competencias personales en el sector agua y saneamiento. ¿Qué significa esto? Nosotros dividimos el trabajo en 3 grandes componentes. Un componente en cooperación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y con la reguladora, la SUNAS, ¿no? La Superintendencia de Agua y Saneamiento, se dedica a mejorar el marco legal, el marco normativo, para que los servicios de agua y saneamiento pueden ser prestados en una forma más sostenible, con mejor calidad y continuidad. Significa, es un trabajo a nivel de leyes, a nivel de normas, a nivel de estrategias, cómo el gobierno en conjunto con los gobiernos municipales, regionales, puede diseñar e implementar programas que permiten superar las deficiencias que tenemos. Eso es uno, ¿no? En ese primer componente, ¿qué logros se han tenido ustedes actualmente? Nosotros, en la temática de gobernabilidad, que para nosotros es un tema vital para que las empresas funcionen, para que el servicio funcione, hemos alcanzado, por ejemplo, de haber desarrollado sistemas de contratos entre aquí operador significa empresa, prestadora, y allá gobierno municipal, que es el responsable a nivel local de la prestación de servicios de agua y saneamiento. Se llaman contratos de explotación y que regulan la relación entre ambas instancias para que se preste el servicio con transparencia, con principios de buen gobierno cooperativo, con eficiencia y con calidad, ¿no? Y este instrumento, introducido desde hace un poco más de año y medio en más de 33 empresas mientras tanto en el país,
ha permitido que el relacionamiento entre aquí un operador netamente técnico, un operador que debe prever calidad y continuidad del servicio de un lado, y un ámbito más político local, ¿no?, que son los municipios, establecen un relacionamiento propositivo para el desarrollo y, de otro lado, transparente para ambos lados. En eso estamos trabajando desde un poco más de año y medio con el gobierno peruano. Luego tienen un segundo componente. Sí. Este componente creo que tiene que ver con un asesoramiento a las instancias gubernamentales, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, nosotros hemos dedicado en conjunto con el gobierno desde un poco más de 3 años una gran parte de nuestra energía y de nuestros recursos al desarrollo, a establecer un sistema de fortalecimiento de capacidades en agua y saneamiento. ¿Qué quiere decir esto? Sin personal, sin instituciones competentes y capaces de operar, comercializar y administrar el servicio, es poco probable que toda la infraestructura que se invierta actualmente con apoyo de gobiernos extranjeros y sobre todo a través del programa Agua para Todos, se pone en valor para las personas, para la gente, ¿no? Eso significa, si nuestros gerentes, si nuestros operadores de los sistemas, de las plantas, no alcanzan un adecuado nivel de conocimientos, de habilidades, establecen procesos y procedimientos adecuados para operar estos sistemas, poco probable que todo este esfuerzo del gobierno se traduce en buenos servicios. Por eso el sistema de fortalecimiento de capacidades busca juntar aquí la demanda de capacitación, asistencia técnica, modernización tecnológica, con acá ofertantes de cursos, ofertantes de programas de apoyo a nivel de universidades, a nivel de institutos, a nivel de consultoras del país, y nosotros tratamos a través de un enfoque de una red de organización, juntar ambos lados, estructurar aquí la demanda, mejorar y desarrollar ofertas específicas en el área comercial, operativo, gerencial, para que o en base de planes de fortalecimiento de capacidades, las empresas mejoran continuamente sus capacidades. Y luego el gran tercer actor en ese sistema, que justamente para hacer este reportaje hemos tenido que documentarnos, ¿no?, y hemos consultado también con ustedes, es que en el Perú el sistema de servicio del agua es un sistema básicamente público, pero que tiene la particularidad que se hace a través de empresas públicas municipales. Correcto. Todo el Perú está lleno de estas empresas públicas municipales. Correcto. Algunos sufren o padecen sus servicios, o otros tienen reciben con gratitud, ¿no?, el servicio que cada vez llega a más peruanos. Ahí ustedes también tienen un rol importante. Sí, nuestro tercer componente, y en cierta medida el componente ya más antiguo, se dedica a lo que son las empresas prestadoras, ¿no?, de servicios de agua y saneamiento, las EPS en el país, que son las operadoras urbanas en primer instante. Existen un poco más de 50 empresas en el país, reconocidos por la Superintendencia de Servicios de Agua y Saneamiento. Reguladas significa que están dentro de un sistema de supervisión y fiscalización, dentro de un sistema de determinación de planes de desarrollo, planes maestros optimizados, dentro de un sistema de definición de tarifas eficientes, tanto para la empresa como justas para la población. Y en ese sentido nosotros, a través de nuestro programa de medidas de rápido impacto, así es el título, de vez en cuando un poco lento en su desarrollo, pero esperamos que los impactos sean contundentes y rápidos, tratamos de mejorar la capacidad gerencial, operativa, comercial y sobre todo la capacidad de comunicación social de las empresas en un total de 12 empresas en el país, ¿no? La distribución de esas empresas va desde el norte, comenzando con Moyobamba, y bajando tenemos
Huánuco, tenemos Huaral, tenemos la Selva Central, Sierra Central, Cañete, Nazca, Chincha, Juliaca, significa Moquegua, Huaraz, un amplio grupo de empresas, son sobre todo medianas y pequeñas, que tratamos de acompañar o acompañamos desde más de 3 años en este proceso de mejora. Algunos ejemplos, por ejemplo, muy interesantes para ilustrar un poco hacia dónde han llegado esas empresas. La empresa Huaraz y Moquegua, ya como suma de todos los esfuerzos de mejora institucional, han podido adquirir la certificación de gestión de calidad ISO 9001, que es un certificado internacionalmente reconocido y que demuestra que todos los procesos y procedimientos dentro de la empresa están acorde a estándares internacionales con un alto criterio de eficiencia. Eso ya es como en cierta medida, un certificado ya muy resumido y sumado de todos los esfuerzos en conjunto entre la EPS y nuestros colegas, nuestros asesores de la cooperación alemana que han trabajado en estas EPS. O sea, la cooperación de ustedes considera que trabajando el tema de gestión, el tema de control, si hay una buena operación empresarial, se brindará un mejor servicio del agua. Mira, si vemos un poco más en detalle en qué consisten al final las mejoras, ¿no? Entonces, para un buen servicio estamos hablando de algunas preguntas básicas. Hay cobertura, hay calidad y hay continuidad en el servicio, tanto de agua potable como de alcantarillado o de saneamiento. En temas de cobertura, temas de cobertura, por supuesto, trabajamos en conjunto con nuestra organización hermana, el KfW, el Estado peruano mismo, que invierten, por ejemplo, en el PMRI sumas mayores para extender la cobertura en los diferentes barrios de las diferentes EPS. Nosotros, por nuestra parte, apoyamos a las EPS, por ejemplo, en operar las redes en una mejor forma para aumentar la continuidad, ¿no? Una medida es sectorización. Sectorizar redes significa distribuir en una forma más adecuada el agua con una presión óptima y adecuada dentro de los sectores de una ciudad, ¿no? Hoy en día tenemos situaciones donde alguna gente reciben, digamos, 10 horas de agua, otros reciben con una presión muy alta y terceros reciben una presión muy baja, ¿no? Eso tiene que ver con la manipulación de la misma red, ¿no? Así que, para darle un ejemplo, en las ciudades de Huancavelica y Moquegua, a través de estas medidas hemos aumentado la continuidad del servicio de 17 a 22 horas o de 16 a 21 horas, quiere decir, beneficiamos a más personas dentro del alcance de la EPS con un servicio de continuidad, ¿no? Otro tema importante o algunos ejemplos, por ejemplo, en Huancavelica y en Puno, que hemos trabajado ya hace años y ya hemos terminado nuestro trabajo a través del trabajo conjunto entre GTZ y el KfW. Hemos alcanzado en Huancavelica incluir al servicio más de 45.000 habitantes adicionales al servicio, en Puno más de 120.000 habitantes al servicio. Quiere decir, nuestro trabajo de fortalecer la empresa, su capacidad de gestión, obviamente para el poblador debe manifestarse en mejor calidad, mejor cobertura y continuidad, ¿no? Y todo esto a un precio justo, razonable, ¿no? Pero de otro lado, eso también tenemos que decir, la introducción de tarifas que cubren costos en la empresa es un factor esencial y fundamental para que, repito una vez más, los grandes esfuerzos que hace el gobierno peruano mismo o también el gobierno alemán a través de las donaciones o créditos concesionales realmente valgan la pena. Porque si no tenemos tarifas que cubren los costos de una operación sostenible,
poco probable que mantenemos esta infraestructura a largo plazo en un nivel de calidad razonable. Se habla de cultura del agua. Para este siglo XXI, las Naciones Unidas, ¿no?, como usted también conoce, ha declarado que el derecho al agua es un derecho humano, pero no solo el agua, sino el agua potable, ¿no? Entonces, ¿qué significa esta cultura del agua? Aquí en el Perú, creo, en diferencia, por ejemplo, con otros países, por ejemplo, en África, tenemos, por suerte, una situación donde la mayoría de las personas, de todos modos, sí tienen un acceso a agua, comenzamos así. Mucho de repito, en otras latitudes de este mundo la gente hasta mueren de sed porque simplemente no tienen acceso al agua. Acá creo eso no es tanto nuestro problema. Nuestro problema acá es un tema de accesibilidad continua, accesibilidad en términos de una cantidad adecuada de litros o metros cúbicos por día o por mes. Por ejemplo, si en las afueras acá de Lima siguen viviendo todavía muchas personas en base de los famosos toneles de agua, significa viene un aguatero, viene un camión cisterna y llena el barril con agua. Entonces eso es un nivel muy básico de abastecimiento de agua, y yo ni diría agua potable porque es dudoso la calidad, ¿no? Así que los esfuerzos de ampliar la cobertura, ¿no?, y llegar, como lo ha declarado y previsto el gobierno, llegar a una cobertura de 100% es esencial en ese sentido. Pero volviendo al tema de la sensibilización de la población, ¿no?, porque ese es el otro lado. La gente, las personas deben aplicar una cultura de agua acorde a los requerimientos tanto sanitarios, ambientales, pero también técnicos de la distribución del servicio de agua potable. ¿Qué significa esto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, hábitos de higiene, ¿no?, que no permiten un uso adecuado de este recurso agua potable, por ejemplo, las preguntas sanitarias en los colegios, en las escuelas, ¿no? Digamos, ¿cuántos colegios y escuelas tenemos todavía hoy con sistemas deficitarios sanitarios, sobre todo? Entonces, aumentamos automáticamente el riesgo de que estas personas se enferman. Hoy en día, enfermedades hidroinducidas son una de las mayores razones porque personas mueren, porque personas tienen enfermedades diarreicas. Así que todo el tema de higiene personal es un tema fundamental en nuestro trabajo en las empresas. Lo realizamos a través de campañas con las empresas, trabajos en los colegios, trabajos con clubes de madres, trabajos con comités barriales, para sensibilizar a la población sobre esta temática. Otro tema también muy importante es la participación social de las personas en el desarrollo de los servicios a nivel local, ¿no? Para lo cual la superintendencia, con las nuevas normas de regulación tarifaria, introdujo, entre otros, las audiencias públicas. Las audiencias públicas como un tema esencial donde la población tiene la posibilidad de opinar directamente sobre los planes de desarrollo, de ampliación de infraestructura, de mejoramiento del servicio que presenta la EPS, con presencia de la misma superintendencia. Significa un espacio de diálogo, de intercambio, de consensuación sobre hacia dónde queremos en nuestra localidad desarrollar el servicio. Un punto fundamental, lo hemos apoyado con nuestro programa en todas las empresas que estamos atendiendo, y con mucho éxito y con un especial énfasis también en promover la participación de mujeres en estas audiencias públicas, entendiendo que
equilibrio de participación de género es fundamental para el desarrollo sostenible. Bueno, esa es la tarea que también nosotros esperamos, en la cual nosotros esperamos colaborar en esta cultura del agua, y por eso es que hoy hemos decidido que este programa está dedicado al derecho al agua. Me parece excelente. Gracias. Bueno, ha sido un placer tenerlo, Mijael Rosenauer, director de ProAgua de GTZ. Bueno, les deseo también a ustedes mucho éxito en su trabajo como Tribunal Constitucional, y me parece una excelente iniciativa de haberse dedicado a este tema fundamental, el derecho del agua. Muchas gracias. Esta ha sido la entrevista al director de ProAgua para el programa Tus Derechos. Esta semana presentamos las siguientes publicaciones. Editorial Palestra ha publicado El Derecho Constitucional, la libertad religiosa del menor, familia, escuela y tratamientos médicos por el doctor en Derecho Óscar Díaz Muñoz. En este se desarrolla la libertad religiosa e interés superior del menor, la libertad religiosa ejercida por el menor, los conflictos en el interior de la familia y la libertad religiosa del menor en el ámbito educativo, entre otros temas. Con el patrocinio del Tribunal Constitucional, la Comisión Andina de Juristas y el Ministerio de Justicia, el presidente del Tribunal Constitucional, Dr. Carlos Mejía Ramírez, ha publicado la Constitución del Perú al alcance de los niños. Con imágenes y conceptos breves se explican los principales contenidos de la Constitución para la educación de nuestra niñez. Esta obra pretende contribuir a la difusión de la Constitución y su fortalecimiento. Asimismo, la Organización Internacional de Trabajo nos presenta aplicación del convenio número 169 de la OIT por tribunales nacionales e internacionales en América Latina. Esta publicación contiene una recopilación de sentencias de varios países de América Latina, como por ejemplo Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Guatemala, Venezuela, entre otros, en los que se han aplicado el convenio número 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. También se aborda la situación del convenio en los sistemas jurídicos de los países ratificantes del tratado. Bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa de hoy haya sido de su agrado. Los esperamos la próxima semana.